Buenos días, mi nombre es Sofía Esplú Acosta y os voy a presentar mi trabajo de investigación. Como podéis ver, está relacionado con la inmigración. En mi caso, más particularmente, me he adentrado en la inmigración en España, de 1970 a 2022. Este trabajo sigue un índice. Primero, introducción marco teórico. Aquí daré un contexto global, también que quiero aportar con este trabajo, por qué he elegido el tema, seguido de los objetivos, que seguirán en lengua francesa, pero también serán repetidos en español. Pasamos con materiales y metodología en inglés, que serán repetidos en español, y con el marco empírico, donde radica la importancia de mi investigación, ya que aquí se desglosan nuestros 4 objetivos. Finalmente, las conclusiones. La geopolítica contemporánea nos permite comprender la constante presión del libre comercio en un mundo tan globalizado. España e instituciones como la Unión Europea instan para abrir las puertas del mercado y crear un mercado global, ya que con el desarrollo de muchas tecnologías, comunicaciones y transportes nos lo permiten. Con este trabajo me gustaría aportar datos e información suficiente, ya que el tema me parece que socialmente es tratado desde la superficialidad y falta de conocimiento. Pues muchos medios de comunicación atienden al fenómeno desde el sensacionalismo y la falta de profundización en las causas que lo motivan. Cuando nos referimos a inmigración, aludimos a los procesos que hacen los humanos de un sitio a otro. Este proceso no es reciente, ya que los primeros humanos emigraron de África hace más de 70.000 años. Pero no se basa de verlo como una política de movilidad en el sentido de aportar datos únicamente cuantitativos, sino de verlo como un movimiento social, en el sentido literal de la palabra, teniendo en cuenta estructuras como sociales, políticas, económicas y culturales. España se encuentra en un momento decisivo y también Europa para su historia, ya que se están aplicando políticas restrictivas como son Alemania con la frontera turca, Italia con la frontera sur, Francia con respecto de su ex colonia Argelia. Y también podemos ver cómo se están llevando a cabo muchas desestabilidades políticas, como son Palestina, Ucrania, la antigua Yugoslavia, Siria. L'objectif de ce document, c'est de répondre plusieurs inconnues qui sont liées à la migration. On doit comprendre quelles sont les causes qui les provoquent, aussi observer s'il existe une relation entre la richesse d'un pays et son pourcentage d'immigrants. On doit connaître quelles sont les expectatives de ces personnes et quelle est la réalité qu'ils trouvaient sur le marché du travail espagnol. Finalement, demain, on doit étudier et comprendre comment il a été traté par la loi, c'est-à-dire par les institutions politiques. Con ese trabajo pretendemos abordar 4 objetivos. Primero, conocer qué causas provocan el fenómeno migratorio. Segundo, observar si existe una relación entre la riqueza de un país y su porcentaje de emigrantes. Tercero, conocer cuáles son las expectativas de los migrantes y cuál es la realidad que encuentran en el mercado de trabajo español, en el mercado laboral. Y finalmente, estudiar y comprender cómo son tratados jurídicamente desde las instituciones políticas. I will briefly present the common structure of the materials and methodology part. Each objective will have its own background in the framework. First, we have design the data extraction with the inclusion and exclusion criteria, the set strategy, and the data analysis. Bueno, esta es la estructura común de los materiales y metodología, pero en el marco empírico, cada uno de los objetivos tendrá la suya propia. Se basan en un diseño, extracción de datos y criterios de inclusión y exclusión, estrategia de búsqueda y análisis de datos. Pasemos con el marco empírico, donde radica verdaderamente la importancia de mi trabajo. El primer objetivo, recordemos que era conocer si existe una relación entre la riqueza de un país y su porcentaje de emigrantes. Pero ¿cómo podemos observar y saber cuál es la riqueza de un país? Tenemos el PIB, el Producto Interior Bruto, que mide el valor de los bienes y servicios de un país a lo largo de un año. Este mapa, que es recopilado con una serie de datos del Instituto Nacional de Estadística, nos muestra cómo los países con un mejor PIB son Canadá, Estados Unidos, muchos europeos, y como vemos
que decae en Asia, América Latina y parte de África. Pero el PIB no es la única manera de medir la riqueza de un país, sino que tenemos que tener en cuenta todos sus activos. ¿Cuáles son? El capital natural, los recursos naturales de un país. Puede ser tierras cultivables, recursos pesqueros, mineros y más. El capital producido, aquello hecho por el hombre, maquinarias, edificios, infraestructuras. Y el capital humano o el capital intangible, como serían las experiencias y habilidades de la población. Aquí aparece un listado de los países más pobres del mundo. Podemos ver cómo su PIB es muy bajo, pero cómo predomina en capital natural y producido. En cuanto al capital intangible, vemos cómo se sitúa hasta en números negativos, con un 346. Con nuestro segundo objetivo, recordar que era conocer qué causas motivan la inmigración. Se ha realizado una recopilación de datos del Instituto Nacional de Estadística. Hemos hecho un Excel que dividimos en continentes. Aquí se sitúan los totales: Europa, África, América del Sur, América del Norte. Y en cada apartado del Excel hemos seleccionado alrededor de 10-15 países. Aquí los vemos. De este Excel hemos conseguido sacar 8 gráficos y solo analizaremos 2 en esta exposición. El primer gráfico nos muestra el total de inmigrantes en España. Este gráfico, para poder entenderlo mejor, vamos a dividirlo en 4 fases. Primero, de 1970 a 1980 podemos ver una línea completamente horizontal en el flujo de inmigración. Esto se debe principalmente a que España estaba sometida en una dictadura franquista que estaba caracterizada por la emigración de los propios españoles y no por una recepción de personas. La dictadura acaba en 1975 y en 1986 España entra en la Unión Europea. Esto le garantiza una mayor estabilidad y desarrollo económico. Pero realmente queríamos saber cuáles son las causas que motivan a los países para emigrar, para salir de estos. Y encontramos varios motivos. Primero, en 1989 cae el muro de Berlín. En 1991 podemos ver la disolución del bloque comunista que se va a fracturar en varios países independientes. Y también debemos añadirle las crisis económicas en América Latina en el año 2000. Con todo este escenario, España va a aumentar en su flujo de inmigración, pero vemos cómo decae en 2008. Esto se debe básicamente a que España en 2008 sufrió una crisis económica y también relacionada con el fin de la burbuja especulativa, con la crisis bancaria de 2010, que bajó la frenada de inmigrantes hacia España. Pero en 2017 podemos ver cómo España recupera los niveles previos a la crisis. Que hubiera una crisis en 2008 no significó la frenada de los inmigrantes, ya que seguían teniendo las mismas condiciones y a nivel internacional siguieron inmigrando a diferentes países, aunque España dejara de ser un país atractivo durante la crisis. Pasamos con nuestra segunda gráfica. Esta nos muestra el número de inmigrantes procedentes de América del Sur. Cabe recalcar, antes de empezar, que es un continente bastante lejano y que tenderá a emigrar a países como Estados Unidos, Canadá, sus países vecinos de América del Sur, pero debemos tener en cuenta la relación a nivel lingüístico que tenemos. Vamos a seleccionar 3 países en esta gráfica. En amarillo tenemos Ecuador, en violeta Colombia y en negro tenemos Venezuela. La causa principal de la inmigración en Colombia es únicamente económica. Ha sufrido diferentes crisis políticas y económicas, sobre todo económicas, como la de 1998 a 1999. Todos estos miles de ecuatorianos huían del país para mejorar sus condiciones de vida, la de ellos mismos y sus miembros familiares. Pasamos con el caso colombiano, que además de las adversas crisis económicas y políticas, debemos sumarle la gran inestabilidad de violencia que hay en el país, ya que es un país completamente vertebrado y atravesado por la violencia. Podemos ver el desarrollo de grandes grupos armados, como son por ejemplo las llamadas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que obligan a gente a huir del país, ya que
se sitúan en territorio de conflicto o no poseen la misma ideología política y más. En el último caso tenemos Venezuela. Cuando hablamos de Venezuela tenemos que saber que es un país muy rico en cuanto al capital natural, ya que posee mucho petróleo. Desde que en Venezuela gobierna la izquierda podemos ver cómo es la política de exterior con Estados Unidos. Pues se basa en el aislamiento, en el boicot, en el encarcelamiento. Básicamente, Venezuela en 2013 producía 3,2 millones frente a los del 2019, que son 1,17 millones. Esta política restrictiva es la misma que Estados Unidos aplica a Cuba. Una vez analizado que la razón principal de los migrantes es económica, el tener un trabajo, el prosperar, vamos a analizar el mercado del trabajo español. Hemos analizado y también realizado, recopilado una serie de datos del Instituto Nacional de Estadística. Hemos obtenido, que no están presentados, muchos gráficos, como son la diferencia en qué sector están los españoles y los extranjeros, en qué sector del mercado laboral. Y hemos concluido que la mayoría están en el sector servicios. También hemos analizado otras variables, como son el número de inmigrantes con y sin contratos según el sector económico. Vemos cómo hay grandes porcentajes en el sector agrario, en la construcción y en actividades como el comercio, hostelería, salud, pero sobre todo otros servicios. ¿Cuáles pueden ser estos servicios? Bueno, aquí tenemos un listado de las actividades económicas y sus salarios medios mensuales brutos. Podemos observar cómo los migrantes van a optar por actividades que están por debajo de la media salarial, como por ejemplo las actividades del hogar, la hostelería, la agricultura, la pesca, la construcción. Es por esto por lo que ahora entendemos que en el mercado laboral español está sufriendo una implosión, ya que hay mucha competencia y no hay tantos puestos de trabajo. Muchos de los inmigrantes tienen que optar por puestos de trabajo en el sector agrario y en la construcción. ¿Qué pasa con estos puestos de trabajo? Hemos visto anteriormente cómo son en los que predomina que no hay contrato de trabajo laboral, un salario por debajo de la media y, en fin, son puestos muy precarios. Con esto último pasamos a nuestro último objetivo, que es comprender cómo han sido tratadas estas personas desde una mirada jurídica. Para este apartado se ha realizado una revisión bibliográfica del trabajo de Álvaro Morcillo Espina ante la dificultad de abarcar cada uno de los artículos legislados de 1996 a 2001. Este análisis lo haremos frente a los dos partidos políticos predominantes a nivel estatal. Está el Partido Popular, el PP, y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El PP está caracterizado por una política de control estricto, sobre todo en su segunda legislatura. Y el PSOE está caracterizado por una política de integración social con estos migrantes, adoptando un ritmo más permisivo, por así decirlo. Es entonces cuando en 2004 podemos conocer cada una de las medidas y compararlas a nivel jurídico. En el 2000 podemos ver cómo está la Ley 4, promovida por el PSOE y respaldada por el PP. Esta ley promovía los derechos y libertades de los migrantes, concediéndoles la integración, es decir, el derecho a documentación. En 2001 podemos ver cómo el PP realiza el proceso de regulación extraordinaria, que más adelante lo volverá a hacer el PSOE en 2005. En 2003 podemos ver cómo ambos gobiernos, el PP y el PSOE, ambos partidos, impulsan la ley Frontex, también aplicada en la Unión Europea, y la ley 14. ¿Pero qué era esta ley? Esta ley estaba basada principalmente en el control fronterizo, en la agilización de la expulsión de los inmigrantes sin papeles y en endeudar a las mafias que promovían el contrabando de estas personas. Finalmente, en 2009 podemos observar cómo el Partido Popular Europeo promovió la ley de retornos de inmigrantes sin papeles. Y esta ley la apoyaron 16 eurodiputados socialistas. En esta gráfica haremos
La clasificación weberiana proviene de Max Weber, el sociólogo experto en este tema, del debate transnacionalismo, nacionalismo metodológico. Pero, ¿qué significa cada una de estas dos lógicas? Bueno, el transnacionalismo es una ideología que permite la interconectividad de las personas y de los lugares en un mismo lugar, ya que vivimos en un mundo globalizado donde el desarrollo tecnológico nos lo permite. Por contra, el nacionalismo metodológico es una ideología que defiende la idea de Estado-nación siendo necesaria para una sociedad. Promueve políticas como el control estricto, el sentimiento de pertenencia a un territorio y más. Es aquí cuando nos paramos a pensar que las leyes y políticas aplicadas a la inmigración no rigen en consonancia con los partidos políticos PP y PSOE, sino por una lógica, la llamada paradoja liberal de la que hablaba Hohlfeld. Esta lógica se hace y defiende que es una lucha entre el poder económico y el poder político. Podemos ver cómo en términos de prosperidad económica el mercado va a abrir sus puertas, obteniendo mano de obra flexible y barata a la que opta por trabajos que los mismos nacionales españoles rechazan. Los países desarrollados, destinos de inmigración, requieren demandas de expansión y de crecimientos de mercado para adquirir esta mano de obra. En términos de anclaje económico, el mercado requiere una serie de ajustes, siendo el más importante la intervención del Estado. El Estado recupera su papel predominante y debido a la inestabilidad que crea una crisis económica en España, el Estado muestra servicios como son la educación, la sanidad, pero estos servicios no son desarrollados, sino que permanecen constantes. Pero tenemos que ver cómo la sociedad va aumentando y estos servicios no están siendo mejorados. Es por esto por lo que la ley pasa a ser un clave para el control. El Estado utiliza la ley para decidir quién entra y quién no entra a formar parte de la sociedad. Es por esto por lo que hay una dicotomía entre también las comunidades autónomas que quieren darle derechos y libertades a esas personas que se han integrado socialmente de una manera extraordinaria. Una vez expuestos los resultados de mi investigación, pasaremos con las conclusiones. En primer lugar, las causas que motivan la inmigración son principalmente económico-políticas. Vemos cómo España adquiere en 1986 una mayor estabilidad económica, pero las principales causas, ¿cuáles han sido? Las crisis de América Latina, las crisis económicas, la caída de la URSS, de la Unión de la URSS, y sobre todo la gran diferencia de renta que existe entre África y Europa. Segunda conclusión, existe una estrecha relación entre la riqueza de un país y su porcentaje de inmigrantes, ya que los países más pobres tienden a huir del país para mejorar económicamente. La mayoría de ocupados en el mercado laboral español se sitúan en el sector servicios. Este sector servicios se está viendo masificado, por lo que muchos migrantes tienden a situarse en trabajos como la construcción y la agricultura, caracterizados por puestos de trabajo precarios. Pero tenemos que hacer una distinción, ya que muchos inmigrantes que optan por el sector servicios no están al mismo nivel ni en condiciones ni salarial que muchos otros españoles, como por ejemplo profesores de universidad, dentistas. Un inmigrante no cualificado en trabajos normalizados, pero no por ello éticos, no estará a la misma disposición que los españoles ya en el mercado. Y por último, las políticas migratorias no rigen en base PP-PSOE, en base a su ideología, sino con una lógica. Mercado y Estado, el poder político y el poder económico. Por último, me gustaría agradecer a todos los historiadores, a todos los docentes, a todos los profesores, a todas aquellas personas que no evitan el problema social, sino que nos nutren intelectualmente y nos ayudan a desarrollar conciencia. Y es por esto por lo que también con el avance tecnológico podemos ver cómo estamos todos un poco más automatizados, pero debemos centrarnos en temas que son puramente humanos y no caer
inmersos en la ignorancia. Muchas gracias por vuestra atención.